Bueno, muy bien. Prosigamos con los comentarios a la carta a la iglesia de la Odisea del Apocalipsis, capítulo 3. Tomaremos ahora los comentarios de autores antiguos en los versículos 17, 18. 3, 17, 18. Te aconsejo que me compres oro. Vamos a leerlo de vuelta, 17, 18. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los ojos para que veas. Muy bien. Vamos a leer un fragmento de Cipriano, un fragmento de Cesareo, otro de Andrés de Cesarea, Cesareo de Arles y Andrés de Cesarea, Cipriano, Beda el Venerable, y por último, no, sí, perdón, de este pasaje hasta 18, Primacio. Vamos con el comentario de Cipriano. Cipriano escribió una obra donde hace referencia a esta perícopa, a estos versículos 17 y 18. La obra se llama Sobre las buenas obras y la limosna, de Cipriano. San Cipriano de Cartago, siglo III. Vamos con Cipriano, obispo y mártir. Te engañas miserablemente, quien quiera que seas, si te crees rico en el mundo, empieza diciendo Cipriano. Escucha la voz de tu Señor en el Apocalipsis, cuando reprende con justos reproches a todos los hombres. Dices, yo soy rico y me he enriquecido y no necesito de nada, y no sabes que eres un desdichado y pobre y ciego y menesteroso. Te aconsejo que compres de mí oro acendrado para ser rico y un vestido blanco para que te vistas y no dejes ver tu fea desnudez, y unta tus ojos con colirio para ver. Así que tú, que eres rico y pudiente, compra para ti a Cristo, oro probado, para que puedas convertirte en oro puro después de expurgar tus inmundicias con el fuego, si te purificas con limosnas y buenas obras. Compra para ti un vestido blanco, para que te vistas de la cándida túnica de Cristo, después de estar desnudo y feo como Adán. Y tú, que eres señora acaudalada y rica, unge tus ojos no con el cosmético del diablo, sino con el colirio de Cristo, para que puedas lograr la visión de Cristo, si haces méritos ante Dios con tu conducta y obras. Hermoso pasaje, digo yo. Hermoso pasaje de Cipriano. ¿Mm? Uh-huh. Me gusta mucho esto que dice, así que tú que eres rico y pudiente, compra para ti a Cristo, oro probado. Bueno, el pasaje del Apocalipsis dice que me compres oro, ¿sí? Es Jesús el que habla, ¿no? Al ángel de la iglesia de la Odisea. Que me compres, o sea, yo soy quien te puede dar ese oro. Muy bien. Con el cual realmente serás rico en vez de quererte rico siendo pobre, ¿no? Bien, hasta ahí Cipriano. Del mismo pasaje vamos a ver el comentario de Cesareo de Arles en su exposición sobre el Apocalipsis. Vivid de tal manera que seáis dignos de morir por Cristo. Te aconsejo que compres el oro, es decir, para que haciendo limosnas y dedicándote a las buenas obras, tú mismo puedas ser oro y recibir de Dios la inteligencia y merecer sufrir el martirio mediante una vida santa. De ahí Cesareo de Arles. Andrés de Cesarea, en su comentario al Apocalipsis, va a referir siempre de este pasaje, ¿no? Si quieres ser rico, dice, con voluntad ardiente y corazón dispuesto, obtén de mí, que puedo enriquecerte, oro acrisolado al fuego. Esto es, la palabra de doctrina que se torna brillante en el fuego de las tentaciones.
Gracias a ella tendrás en tu corazón un tesoro inviolable y te ceñirás el deslumbrante vestido de las virtudes, por medio del cual quedará oculta la desnudez que te sobrevino a causa del pecado. El bálsamo curativo es sin duda la pobreza, dice Andrés de Cesarea. La pobreza es el bálsamo curativo. Sigue, efectivamente, si los regalos ciegan los ojos de quienes ven, el no dejarse corromper por ellos abrirá del todo esos ojos. Qué maravilla, ¿eh? Cómo va despertando la inteligencia creyente de diversa manera, con distintas luces partiendo del mismo foco de la palabra de Dios. Bueno, veamos ahora qué dice en su explicación al Apocalipsis, Beda el Venerable, respecto a este pasaje, ¿no? Estamos comentando el 3:17-18. Dice Beda: puesto que estás contento solo con la fe, en vano adquieres las riquezas de la justicia. Pero si de verdad deseas ser rico, abandonando todas las cosas, compra el fervor del amor, aprobado por la llama de las aflicciones, y unge los ojos de la mente, no con el antídoto de la engañosa jactancia, sino con el colirio de la ciencia divina. Ungir los ojos con ese colirio es adquirir la comprensión de la Escritura Santa con obras de bien. Magnífico, magnífico, Beda. Último autor que comenta 17-18, capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 17-18. Primacio. Primacio, en su comentario al Apocalipsis, va a referir con cierta brevedad. Él ve a los que no obran con justicia como desnudos y también les tacha de ceguera. En cambio, viste con ropas blancas al que se viste con el bautismo de Cristo y goza con esa fe que actúa por la caridad. Gálatas 5:6. En efecto, todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Cuando afirma que los ojos se deben ungir con colirio, dice Primacio, aconseja que el corazón se incline hacia los testimonios divinos, pues los mandamientos del Señor son puros y dan luz a los ojos. Eso está sacado del Salmo 19, versículo 8. Bueno, hasta ahí hemos citado algunos padres de la Iglesia, autores antiguos, en el versículo 3, 17, 18 del libro del Apocalipsis. Bueno, muy bien. Yendo ahora al versículo 19, Apocalipsis 3, 19, vamos a leer el texto y la interpretación de algunos autores antiguos. El texto dice, 3:19, yo a cuantos amo los reprendo y castigo, por tanto ten celo y arrepiéntete. Muy bien. Al primer autor que vamos a leer comentando este versículo 19 es a Tertuliano, en un escrito que se llama Sobre la paciencia, respecto a las palabras reprendo y castigo. Dice Tertuliano, debemos esforzarnos por sobrellevar las heridas que nos inflinja el maligno, con el fin de que los esfuerzos del enemigo encuentren en nuestra ecuanimidad un rival que se ría de él. Por otra parte, si nosotros mismos por ligereza o imprudencia nos creamos determinados enemigos, debemos soportarlos también con paciencia, ya que nosotros somos la causa. Qué sabiduría en esto, ¿eh? Sigue Tertuliano. Ahora bien, si pensamos que determinadas desgracias son enviadas hacia nosotros por el Señor, ¿a quién deberemos mostrarnos pacientes mejor que al Señor? Es más, Él nos ha enseñado a congratularnos y estar alegres por ser merecedores del castigo divino. Yo castigo, dice, a los que amo. Proverbios 3:12. Yo castigo a los que amo. Sigue diciendo Tertuliano. Siervo bienaventurado es aquel a quien el Señor corrige, al que juzga digno de su cólera, al que no le engaña omitiendo sus advertencias. Muy bien. Un himno a la paciencia y encontrarle sentido a la tribulación, lo de
Tertuliano. Texto sobre la paciencia. Bien, seguimos comentando el versículo 19 de Apocalipsis 3. Ahora vamos a escuchar a Cipriano de Cartago. A Cipriano lo tenemos hacia el siglo III, obispo y mártir. Cipriano de Cartago. En su escrito sobre los lapsi, o sobre los lapsos, dice lo siguiente, siempre respecto al versículo 19. El que aplica al pecador lisonjas y caricias echa combustible para pecar, y lejos de frenar los pecados los fomenta. Por el contrario, el que reprende con severas amonestaciones, a la vez que le instruye, lo impulsa a la salvación. A los que amo, dice el Señor, reprendo y castigo. Del mismo modo es preciso que el sacerdote del Señor no engañe a nadie con servicios ilusorios, sino que provea con remedios saludables. Sería médico inhábil el que palpara con mano melindrosa los recovecos hinchados de las llagas, y conservando el veneno metido en los profundos escondrijos de las entrañas, lo acumulara aún más. Se ha de abrir la herida y se ha de cortar y aplicar la medicina eficaz, después de sajar las partes infectas. Sigue Cipriano. Aunque grite fuerte y se queje el enfermo que no aguanta el dolor, después lo agradecerá cuando se dé cuenta de su curación. Cipriano acá está criticando la blandura, la laxitud de algunos sacerdotes que no han perseverado durante la persecución. Los lapsi son aquellos que han apostatado y se han arrepentido. Esto hasta el siglo IV sucede. Los que apostataban y después se arrepentían de su apostasía intentaban reincorporarse a la iglesia, ¿no? Era un problema teológico complicado ese. Por un pasaje de Hebreos, si mal no recuerdo, 6:4. Pero ahora no me viene exactamente a la memoria el pasaje. Bueno, seguimos comentando, seguimos leyendo los comentarios al versículo Apocalipsis 3:19. Ahora por boca de Fulgencio de Ruspe. Muy bien. Fulgencio en la carta a Venancia va a hablar sobre las pruebas de Dios. La benignidad de Dios, dice Fulgencio, nos lleva a la penitencia y nos aflige con tribulaciones, nos corrige mediante enfermedades y nos enseña con angustias, de manera que nosotros al pecar, gozando de salud corporal, con la enfermedad aprendamos a abstenernos del pecado. Y si hemos despreciado en la alegría la misericordia de Dios, seamos corregidos con la fuerza de la tristeza para que temamos la justicia. Prosigue Fulgencio. Sucede así que cuantos abusan de la salud nos ocasionan la enfermedad y mediante la enfermedad recobramos otra vez los beneficios de la salud. Y cuantos por la alegría hemos caído en tribulaciones, mediante las tribulaciones corremos de nuevo hacia la alegría. Al fin y al cabo, la Sagrada Escritura demuestra que el amor de Dios para con nosotros se manifiesta especialmente a través de los castigos y las correcciones, pues afirma: Hijo mío, no rechaces la instrucción del Señor, ni te canses de sus reprensiones, porque el Señor reprende a quien ama. Proverbios 3, 11, 12. Sigue Fulgencio. En efecto, castiga a todos aquellos que reconoce como hijos. Hebreos 12, 6. Incluso el Salvador mismo dice que ama a quienes reprende cuando afirma: reprendo y castigo a quienes amo. También la doctrina de los apóstoles no cesa de predicar que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Hechos 14, 22. Finaliza Fulgencio diciendo: el mismo Señor dice que es estrecho el camino y angosta la puerta que conduce a la vida. Mateo 7, 14. Por último, el autor antiguo que vamos a leer comentando el versículo 19, Apocalipsis 3, 19, es Cesareo de Arles. Lo tenemos hacia el siglo VI.
En sus exposiciones sobre el Apocalipsis, él habla de una señal del juicio divino, Cesareo, y dice del versículo 19 lo siguiente: los orgullosos e impíos responsables de grande pecado, ¿te parecen dichosos porque no sufran mal alguno en esta vida? Escucha lo que dice la Escritura al respecto. No pasan las fatigas de los humanos, ni sufren como los demás hombres. Por eso el orgullo es su collar y la violencia el traje que los cubre. Su malicia asoma por la grasa. Salmo 73. Ciertamente, si esos no son totalmente afligidos en este mundo, es porque se les reserva para el suplicio eterno por culpa del exceso de sus pecados. Está diciendo Cesareo, ¿no? Continúa escribiendo. En efecto, no pueden ser castigados por un breve periodo de tiempo los que han de ser torturados sin fin. Ahora nuestro Señor y Dios, que retiene el castigo de esos miserables según su justicia, no deja poner a prueba a sus hijos mediante diversas tribulaciones, conforme a la palabra de la Escritura. Dios castiga al que reconoce como hijo. Hebreos 12:6. Sigue Cesareo. Y también, yo a cuantos amo los reprendo y castigo. Si él castiga a todo el que reconoce como hijo, al que no castiga, no lo reconoce. Y si castiga a todos los que ama, no ama a los que no castiga. Y si es así, no es por la acción del poder de Dios, sino que es la iniquidad de los pecadores la que merece ser tratada de esa manera, conforme dice la Escritura. El hombre sucio que se manche aún más y el santo que se santifique todavía más. Eso está en Apocalipsis 22:11, pasaje complejo, pero sumamente significativo. El hombre sucio que se manche aún más y el santo que se santifique todavía más. Hasta ahí el comentario de estos autores antiguos sobre el versículo 19. Por último vamos a comentar el versículo 20 de este capítulo 3 del Apocalipsis. El texto decía: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Vamos a leer a San Jerónimo, a Cesareo de Arles nuevamente, a Ecumenio y a San Beda, comentando este versículo 20. El comentario de Jerónimo está sacado del comentario a los Salmos y dice lo siguiente, Jerónimo: por lo demás, que Dios nos conceda el ser reyes de la tierra, esto es, reyes de la tierra para gobernar nuestra carne. De ahí también que el apóstol Pablo diga: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. En otro pasaje podemos leer: el corazón del rey está en manos de Dios. Proverbios 21. Por tanto, interpretemos reyes como santos. Son los corazones de los justos los que se encuentran en las manos de Dios. Pidámosle a Dios, pues también nosotros, que seamos reyes y gobernemos nuestra carne para tenerla sometida. Y que el apóstol Pablo diga: castigo mi cuerpo y lo someto a la esclavitud, no sea que predicando a los demás venga yo a ser reprochado. 1 Corintios 9:27. Sigue Jerónimo: impere nuestra alma, sea sometido a la esclavitud del cuerpo, y al punto vendrá Cristo y morará en nosotros. Por cierto, ¿qué es lo que él dice en el Evangelio? Vendré y me pararé ante la puerta. Llamaré a ella, y si alguien me abre, entraré y cenaré con él. A diario se halla Cristo a la puerta de nuestro corazón, deseando entrar en él. Abrámosle, démosle acogida, y sea nuestro huésped e invitado, es decir, que more y coma con nosotros. Hasta ahí el comentario de San Jerónimo en sus comentarios a los Salmos. Cesareo de Arles otra vez. En sus sermones, en el Sermón 187, va a comentar este versículo de Apocalipsis 3:20. Dice Cesareo:
Ciertamente, si un rey de la tierra o cualquier potentado te invitara a su cumpleaños, ¿no procurarías adornarte con aquellos vestidos nuevos, brillantes y costosos, para que tu vejez, degradación o cualquier otra deformidad no ofendiera los ojos del que te invita? Por tanto, con la ayuda de Cristo, esfuérzate lo que puedas para adornar tu alma con los distintos ornatos de las virtudes, con las piedras preciosas de la sencillez y las flores de la sobriedad. Y así acércate a la solemnidad del Rey Eterno, es decir, para que tu alma se acerque al cumpleaños de nuestro Señor y Salvador con conciencia segura, brillante por la castidad, espléndida por la caridad y refulgente por las limosnas. En efecto, si nuestro Señor Jesucristo te ve a celebrar su cumpleaños con esos adornos, Él mismo vendrá a ti y no solo visitará tu alma, sino que también se dignará descansar y morar en ella, como está escrito: yo habitaré y caminaré en medio de ellos. 2 Corintios 6:16. Sigue Cesareo. Y también, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Qué feliz es el alma que con la ayuda de Dios procura gobernar su propia vida, para poder merecer que Cristo sea su huésped y morador. Una belleza realmente, ¿eh? Esto de Cesareo. Bellísimo. En sus sermones, Cesareo comentando Apocalipsis 3:20. Vamos de vuelta a Ecumenio, que hace bastante que no lo citamos. Ecumenio lo tenemos casi seguro en el siglo VI, a pesar de que algunos dicen que del siglo X. Hay un comentario de él sobre el Apocalipsis, en donde respecto a este versículo 20 comenta: mira, dice, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aquí muestra el Señor su propia humildad y mansedumbre. El diablo ataca con hacha y cincel las puertas de los que no le reciben, como dice el profeta. El Señor, en cambio, ahora y en los cantares dice a su esposa: ábreme, hermana mía, esposa. Eso lo tenemos en Cantares 5:2. Sigue Ecumenio. Y si alguien le abre, entra. Si no, pasa de largo. La cena con el Señor designa la participación en los santos misterios. Hasta ahí el comentario de Ecumenio en el versículo 20 del Apocalipsis. San Beda, en sus homilías sobre el Evangelio, hace un comentario a este versículo 20 del capítulo 3. Dice Beda: el Señor está a la puerta y llama, cuando infunde en nuestro corazón el aliciente de su voluntad por medio de la palabra de un doctor o mediante su propia inspiración directa. Una vez escuchada su voz, nosotros abrimos la puerta para recibirlo cuando estamos dispuestos a acoger sus consejos, sean secretos o manifiestos, y nos preparamos a realizar las obras que sabemos que hay que hacer. Él viene para comer con nosotros y nosotros con Él, ya que habita en el corazón de los elegidos con la gracia de su amor y le restaura con la luz de su presencia. Por ello nosotros progresamos siempre más en los deseos celestes y nos nutrimos con su celo por el cielo, como si se tratara de una gratísima comida. La interpretación moral y existencial que tiene este versículo, ¿no? Esta invitación del Señor a que le abramos nuestra puerta para que Él entre y cene con nosotros, ¿no? Muy bien. Hasta ahí entonces estamos con el comentario de algunos autores antiguos al versículo Apocalipsis 3:20. Bueno, por último, vamos a escuchar los comentarios de algunos autores antiguos al versículo Apocalipsis 3:21. El texto dice: al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, tenemos dos autores, Andrés de Cesarea y Ticonio. A Ticonio lo tenemos hacia el siglo IV. Ticonio es un donatista. Hay un libro de las reglas en donde comenta
el Apocalipsis, perdón, no, corrijo. Sí, el libro de las reglas es de Ticonio, pero hay un comentario al Apocalipsis de Ticonio, de donde vamos a sacar ahora un pasaje, que respecto al versículo 21, Apocalipsis 3:21, dice lo siguiente. Con estas palabras se enseña que el Hijo participa del poder del Padre. ¿Qué otra cosa significa sentarse en el trono del Padre, sino que ambos tienen la misma naturaleza? Y de la misma manera que Cristo venció al demonio y se sentó a la derecha del Padre, así también se sentará con él toda persona que sea vencedora. Ciertamente Dios tiene un Hijo poderoso, que está en el Padre por doquier, y con su propia majestad llena el cielo y la tierra. Hasta ahí el comentario del Apocalipsis de Ticonio. Por último, vamos a leer entonces a Andrés de Cesarea en el último comentario de este versículo y de este capítulo 3, de esta última carta a las 7 iglesias. Estamos comentando la carta a la iglesia de la Odisea. Muy bien. Recordemos que Andrés de Cesarea lo tenemos hacia el siglo VI. Comenta Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis, este versículo 21. Dice Andrés de Cesarea: el trono indica el reinado y el final de la edad futura. Por tanto dice que quienes hayan vencido al enemigo serán glorificados conmigo y reinarán conmigo. Eso está sacado de Romanos 8:17. Cuando afirma, sigue diciendo el autor, cuando afirma como yo también vencí, está hablando desde el punto de vista de lo humano por su asunción de la carne, porque el Verbo, que es Dios, no obtuvo el reinado como un premio por su virtud, puesto que esencialmente lo tenía como una posesión eterna. Y es que de no haber sido así, no hubiera podido compartirla con otros. Sin embargo, según el teólogo e hijo del trueno, de su plenitud hizo partícipes a todos los santos. Juan 1:16, ¿no? El hijo del trueno, el teólogo de Juan. Sigue Andrés. De ahí que prometiera también a los santos apóstoles que iba a sentarlos en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Efectivamente, cuando por nosotros se hizo hombre aquel que era Dios y Rey eterno, se hizo partícipe además de todo lo nuestro, excepto del pecado. Compartió todo lo suyo con quienes habían vencido al diablo, en la medida en que a los hombres les era posible asumirlo. Por ello, después de hacer de una nube su carruaje para subir a los cielos en su ascensión, dice por medio del apóstol que los santos serán arrebatados en nubes a su encuentro. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y cuando venga como juez, él, que es el demiurgo y el Señor de la creación, permitirá a los santos juzgar a quienes se rebelaron contra la verdaderamente divina y bienaventurada sumisión. Hasta ahí el comentario de Andrés de Cesarea sobre el versículo 21 del capítulo 3 del Apocalipsis, y con esto damos por cerrada esta última carta de las 7 cartas del Apocalipsis, la carta a la iglesia de la Odisea, que hemos empezado ya hace bastante. Y bueno, en el próximo encuentro, en el próximo video, seguiremos con este apasionado conglomerado de comentarios de escritores antiguos y padres de la iglesia sobre el libro del Apocalipsis. Muchas gracias.